¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal de Relator JS. Hoy vamos con el séptimo video del arco de Tío de la novela web de Arifureta After Stories. En el video anterior nos quedamos en que Hajime y Tío masacraron a la flota del país divino y al supuesto dios del mundo del cielo. Y mientras eso sucedía, Hajime envió a Rose y su gente a recuperar su nación, donde vimos en acción al mayordomo Sabas papeándose a todos los soldados enemigos. Ahora veremos cómo continúa la travesía de la reina Rose y su gente, pero antes veamos las respuestas a la pregunta del video anterior, la cual era: ¿qué nombre le pondrías a la moneda de la nación que fundaste? Cami Herrera, saludos, y dice que su moneda se llamaría Looper, la cual tendría 7 variaciones o valores. Serían monedas de platino y con forma heptagonal. Además, para diferenciar sus valores llevarían un anillo de diferente mineral. Ok, me gusta el diseño y también ese detalle de llevar diferentes minerales. Luis Worldcraft, saludos, y dice que su moneda se llamaría Blue Star. Víctor Saúl, saludos, y su moneda dice que se llamaría Fragmento y que estarían hechas de diferentes gemas para identificar su valor. Finalmente, Alex Medrano, saludos, y dice que tendría 2 monedas, una llamada Plasma, que serían bolsitas de sangre de diferentes tipos por ser una nación de vampiros. La otra se llamaría Toleco, serían tarjetas de cristal donde depositas diferentes emociones para cambiarlas por artículos cotidianos. ¡Wow! No jodas, ambas ideas suenan muy locas, pero la primera tiene sentido, la segunda... esa sí no me la esperaba. En cuanto a mí, a la moneda de mi nación las llamaría auroras. Tendrían una reacción a la magia donde tendrían un brillo como el de una aurora boreal para saber si son falsas. Su diseño sería simple, como el de cualquier moneda, pero eso sí, hechas con las gemas más valiosas de mi nación e imposibles de ser destruidas. Muy bien, ahí tienen mi respuesta. Y muchas gracias a todos los que participaron. Ahora, ¿cuál será la pregunta de este video? Veamos. Ya sé. Si pudieran ir a un Isekai solo por un día y luego tendrían que regresar a la Tierra, ¿qué nomás harían en ese tiempo? Veamos qué se terminan inventando. Listo, ahora sí. Vamos con el séptimo video del arco de Tío. Espero lo disfruten mucho y que me apoyen dejando un me gusta, comentando y suscribiéndose al canal si todavía no lo están. No olviden tampoco de echarle un vistazo a la nueva serie que estoy subiendo, los shorts de Arifureta Nichijou. Entonces, ya sin más que decir, preparo mi voz y... ¡comenzamos! Arifureta After Stories, el arco de Tío. Capítulo 13. La comprensión del rey. Parte 3. Los pasos de Rose solo dependían de la luz de emergencia que brillaba débilmente para descender por la escalera de caracol que parecía que continuaría hasta el fondo de la tierra. Aparte de la corta exhalación y los pasos, solo se podía escuchar el débil sonido vibratorio y el sonido de explosiones. El lugar estaba en silencio, el ambiente era pesado sin que nadie dijera nada, lo que fomentaba aún más el silencio. Tranquilo, estoy bien, Kuchan. Kuwaibel, que volaba junto a Rose, dirigió una mirada un poco preocupada hacia ella. Cuando Rose respondió dentro del silencio roto, Olga y Jin, seguidos por los guardias imperiales, también le enviaron una expresión de consideración. En este momento, concentrémonos en lograr nuestro objetivo. Seguramente no importaba lo que Rose dijo, la expresión de los hermanos Crow y los guardias imperiales no se aclararía. Así de terrible fue la expresión de Rose, que estaba dando la orden de defenderse hasta la muerte ante el reemplazo de su padre. Debido a que Rose era consciente de cómo se veía su rostro, sus palabras hacia ellos naturalmente se volvieron así. Todo estará bien, Rose-sama. Estamos hablando del maestro Sabas. Después de todo, incluso entre los guardias imperiales hay una discusión sobre si realmente está bien clasificar a esa persona como humana. Rose-sama, es justo como dijo mi hermana. Incluso podría darse el caso de que solo sea capaz de percibir la orden de defenderse hasta la muerte como defender matando a todos los enemigos. Incluso preocuparse por el maestro es solo una pérdida de tiempo. Las consoladoras palabras de Olga y Jin fueron seguidas también por los guardias imperiales. Sus bocas decían:
Él no es humano, sino algo más, o en realidad es un arma de masacre creada por la antigua civilización, o más bien no será golpeado ni siquiera en medio de un fuego cruzado usando una metralleta. También decían, quiero decir, si es un cohete o un misil lento como una bala, él normalmente podría atraparlo y lanzarlo de regreso después, o cada vez que nos daba un entrenamiento infernal nos gritaba, ¿qué están haciendo? ¿Acaso son incapaces de hacer algo tan fácil? Y así sucesivamente. A mitad de camino, las quejas de los guardias imperiales se desbordaban. Las quejas ya estaban saliendo como una inundación. Los ojos de todos ellos estaban perdiendo vitalidad gradualmente a pesar de estar en medio de una misión. Los guardias imperiales estaban teniendo recuerdos de Vietnam. Entonces seguramente él estará bien. Una pequeña risita resonó. Los guardias imperiales se sorprendieron y volvieron a la realidad. Allí, vieron la figura de Rose con hombros temblorosos. Parecía que su corazón se despejó un poco de la encantadora reminiscencia de los guardias imperiales. Mientras lo hacían, Rose y los otros llegaron al pie de la escalera de caracol. Había un pasillo ligeramente espacioso allí, con una puerta doble que se abría deslizándose. Había una consola que emitía luz blanca azulada. Al ver la pantalla, parecía que realizaría la confirmación al poner una palma de la mano sobre ella. Lo más probable es que analice la línea de sangre de la realeza. Olga contuvo a Rose, que estaba de pie frente a la consola mientras manipulaba algo como una tableta en la mano. Rose-sama, en el mapa que recibí de Saba-sama, el otro lado de esta puerta es el piso que estaba a un nivel por encima del piso más bajo. Si vamos directamente a través de la derecha y el corredor, habrá una escalera al piso más bajo. Si no recuerdo mal, el piso más bajo es en parte como un laberinto, ¿cierto? En el piso más bajo, de modo que incluso en el caso de un intruso no se podía llegar fácilmente a la parte más profunda. Había varias trampas instaladas desde la superficie. Incluso el nivel en el que Rose y los otros estaban actualmente estaba configurado originalmente con trampas que podrían hacer que cualquier persona sin calificación pierda la vida, y también varias cerraduras que tuvieron que desbloquearse. Si hubieran llegado tan lejos, lo que quedaba era solo atravesar el laberinto del piso más bajo del subsuelo que se creó para ganar tiempo contra un intruso. En este punto, no habría ningún problema si hubiera un dragón monarca. Quizás estaba relacionado con la primavera de la verdadera lágrima del dragón, porque solo era un dragón monarca que podía avanzar sin perderse. Kuwaibel estaba llorando con confianza, tal vez porque ya había captado algún tipo de intuición. Sí, solo un poco más, pero a pesar de que dije que habían pasado unas pocas décadas desde que el palacio fue arrebatado, hay suficientes posibilidades de que el estado subterráneo no sea el mismo que en el pasado. No importa que no se separe de nosotros. Lo dejaré a ustedes dos, sin embargo tenemos que apurarnos tanto como sea posible, porque en este momento, incluso mientras hacemos esto, todos en el cielo están al borde de la muerte. Cuando Rose dijo eso, los hermanos Crow y también los guardias imperiales asintieron con fuerza, y luego se enfrentaron a la puerta con su rifle de asalto. Olga y Jin tomaron posiciones a ambos lados de la puerta, y luego, cuando Olga sintió en silencio, Rose puso su mano sobre la consola con determinación. Un pequeño sonido de confirmación sonó por un instante. Después de eso, vino un pequeño sonido de activación y la puerta se abrió lentamente. Fuera de la puerta encontraron un pasaje que continuaba recto y un pasaje que se extendía a izquierda y derecha. No había ninguna señal de personas. Los hermanos Crow y los guardias imperiales asintieron ante las palabras de "vámonos" de Rose. Salieron al pasaje derecho con un suave movimiento de columna. Después de un rato, llegaron a ver una escalera frente a ellos. Rose y los otros, con cuidado, rápidamente se apresuraron al piso más bajo. Bajaron la larga escalera y saltaron al último escalón. En ese momento, un flash explotó junto con un sonido tan pequeño. Olga inmediatamente saltó hacia Rose y así se retiraron a la pared de la escalera como si cayeran sobre ella. Jin llamó a Kuwaibel mientras regresaba a la escalera. El entorno estaba invadido por una luz fabulosa y un sonido agudo que paralizaba los tímpanos. Olga maldijo dentro de su corazón, y una expresión incómoda emergió en su rostro al no poder comprender la situación a su alrededor. Muy tristemente, se demostró de que el miedo de Olga de que esto era una trampa era correcto. Un momento después,
Los sentidos de Olga, que hicieron que 2 de los 5 sentidos fueran aplastados por la luz y el sonido que superaron el rango permitido, se recuperaron rápidamente. Lo que entró en su vista, que estaba pintado de blanco, fue una luz plateada que envolvía su cuerpo y Rose, a quien estaba cubriendo. Parecía que Kuwaibel recuperó sus sentidos, que estaban paralizados temporalmente por algo así como un destello. Pero, naturalmente, no tenían ningún margen para sentirse aliviados. Estaba claro que la situación era urgente, debido a las doloridas voces familiares que llegaron a su oído. «Jean, ¿estás bien?» «Hermana, una emboscada, este lugar es malo». Jean estaba arrodillado frente a Rose y Olga mientras le mostraba la espalda. La sangre fluía de su hombro, que sostenía desesperadamente el pequeño escudo plegable que parecía que iba a volar por el impacto. Originalmente, este pequeño escudo era algo que debía llevarse a combate cuerpo a cuerpo para soportar algunas balas. Si se desplegara al máximo, entonces tendría el tamaño que podría cubrir toda la parte superior del cuerpo, pero la eficiencia y la resistencia de la mitigación del impacto no serían tan altas. Aún así, el escudo podría defenderse contra las balas disparadas todo ese tiempo, porque Kuwaibel respondió a la llamada de Jean y envolvió ese pequeño escudo con luz plateada. Y luego también fue por el vigor de Jean, que no permitió que la existencia detrás de él tuviera un solo rasguño sin importar el costo. «Mike, ¿qué pasó con Sergio?» «No es bueno». «Maldita sea». El guardia imperial llamado Mike respondió a la llamada de Jean mientras soportaba balas usando un pequeño escudo similar. Había una figura empapada de sangre de un guardia imperial a su lado tirado en el suelo. Por la expresión de Mike, era obvio que el cuerpo ya no respiraba. Jean reflexivamente maldijo. Olga y los guardias imperiales cubiertos detrás de Mike leyeron las líneas de disparo y devolvieron el fuego. Justo después de eso, varias voces cortas de agonía de muerte se elevaron desde lo más profundo del pasaje. El tiroteo se detuvo por un momento. Usando esa abertura, los guardias imperiales se reunieron alrededor de Rose y luego construyeron una barrera usando sus pequeños escudos. Olga disparó más balas, sin embargo, esta vez no fijó su puntería, ajustó sus balas para que rebotaran en el pasaje visible y el pasaje en el punto ciego. Al mismo tiempo cerró los ojos mientras enfocaba su oído. 5 personas en el pasillo delantero y luego 3 personas cada una en el pasaje izquierdo y derecho. Kuwaibel Saba, ¿cuál es el camino correcto? Ella calculó el número de enemigos basándose en el eco de las balas y la presencia de enemigos que reaccionaron a las balas. El número de soldados de emboscada fue confirmado por la habilidad característica de Olga. El cuestionado Kuwaibel lloró luciendo un poco perplejo antes de que su cola señalara el pasillo delantero. «Olga, ¿qué hacemos?» «Rose-sama, no hay tiempo, tendremos que forzar nuestro camino hacia adelante». Olga respondió a la llamada de Rose junto con una mirada fuerte. Sacudiendo la mirada de Rose, que estaba conteniendo el aliento, Olga ordenó a su importante hermano menor como capitán de la Guardia Imperial. «Jean, ábrenos un camino». «Listo, hermana. No, digo, capitana. Mike, Weaver, supriman a los enemigos de izquierda y derecha. Raymond y Olson, ustedes dos carguen conmigo. Abriremos ese camino». No hubo dudas. Jean y los guardias imperiales respondieron de inmediato y luego, cuando estaban a punto de dar un paso adelante... «Que la fortuna de la guerra los acompañe». La esquina de los labios de todos se alzó ante el aliento de la reina que respetaban. Jean y los otros salieron corriendo a la vez. Mike y Weaver dispararon completamente en el corredor izquierdo y derecho sin siquiera temer recibir un disparo o quedar sin balas. Aunque solo estaba lloviendo balas para contener a los enemigos, su habilidad estaba ciertamente en el nivel que era digno de ser llamado el más elitista de Avens. Espléndidamente rechazaron los disparos desde la izquierda y la derecha temporalmente. Sin soltar ese momento, Raymond y Olson sostuvieron su pequeño escudo al frente mientras corrían. Detrás de él estaba Jean y más lejos detrás de él estaban Olga y Rose. Las balas volaban desde el frente como una tormenta. Los pequeños escudos revestidos de plata ya estaban rotos y a punto de ser pulverizados. Raymond levantó una voz adolorida. Una bala le había rozado la pierna. Había sido imposible defender todo su cuerpo usando ese pequeño escudo. Pero Raymond no se detuvo. Puso fuerza en la pierna que aún fue golpeada directamente. Todavía brotaba sangre y dio un paso adelante. Justo después de eso, su pequeño escudo se rompió. Un grito surgió. Mientras su cuerpo fue alcanzado por las balas, Raymond no se detuvo ni siquiera entonces. Se cubrió la cabeza con los brazos mientras avanzaba un paso más adelante con su propio cuerpo como reemplazo del escudo.
Se pudo ver que por un momento los enemigos se estremecieron ante ese intenso impulso y rostro demoníaco. La distancia se redujo aún más. El tiroteo reiniciado finalmente robó la última fuerza del cuerpo de Raymond. Olson, quien reemplazó a Raymond para ponerse a la cabeza, intercambió miradas con su amigo de guerra por un instante, y luego se hizo cargo junto con un fuerte grito de espíritu de lucha, y rompió aún más el aluvión de balas. En el pasaje delantero se podía ver la figura de los enemigos asomándose por la esquina a mitad de camino. Expresiones de asombro, al ver algo que era difícil de entender, estaban pegadas en sus caras. No miraré hacia abajo, soy un guardia imperial de Avens. No le fallaré a mi reina. El escudo de Olson se rompió. Su cuerpo se sacudió por el impacto, pero el impulso de Olson, que avanzaba como si estuviera quemando su vida en cenizas, no se detenía. Mientras lo perforaban las balas, tiró el resto de su pequeño escudo y disparó rápidamente su pistola. Un disparo espléndidamente en la frente de su enemigo. Y entonces lo alcanzó. Yo te dejaré el resto, vicecapitán. Sí, lo hiciste muy bien. Corriendo más allá de la caída de Olson, el alumno favorito del mayordomo inhumano saltó. Las balas de los enemigos que acechaban rompieron la mitad inferior del pequeño escudo de Jean y le perforaron el estómago. Pero como si tal cosa fuera solo una picadura de mosca, Jean disparó sin siquiera un momento de pausa. Su puntería era terriblemente precisa. La bala disparada destruyó la cabeza del enemigo y arrojó su materia cerebral. Los otros enemigos iban a apretar el gatillo incluso ahora. Normalmente este sería el momento de lanzar un ataque evasivo y de contraataque, pero no había forma de que pudiera hacer eso ahora. No podía permitir que una sola bala de los enemigos que acechaban este rincón pasara detrás de él. Apostó su orgullo como el vicecapitán de la Guardia Imperial, apostó la resolución de su majestad la reina, apostó la confianza de su importante hermana mayor. Abordó los tres enemigos acurrucados juntos mientras su cuerpo recibía balas. Fue un golpe de escudo usando el pequeño escudo medio roto que se llevó a cabo apostando todo del vicecapitán del Reino Dragón Avens de la Guardia Imperial. Posee suficiente poder como para cortar por completo una franja a través de los tres enemigos que se volvieron tímidos de ese sangriento impulso. En medio del colapso en el suelo, como si tropezara, Jean gritó: «Cuida de Rose-sama, hermana». «Sí, déjamelo a mí». Olga y Rose y luego Kuwaibel corrían por detrás. Por un momento, la mirada de Jean y Rose se enredó. Lo que habitaba en los ojos de Rose no era ningún sentimiento de pena o disculpa por hacer que otros se convirtieran en sacrificios. Era simplemente el color de la alabanza y la gratitud. Más allá de toda duda, fue una recompensa para aquellos que cumplieron con el deber que se les dio al apostar sus vidas. Eso es realmente lo que es digno para una reina en la guerra. Te has vuelto fuerte. Los labios de Jean se aflojaron inconscientemente con ese color de corazón que la reina le mostró que respetaba. Esa fue una visión que fue como una pesadilla para el lado enemigo que se estaba recuperando de su postura. Después de todo, había un hombre allí que seguía sonriendo incluso mientras se empapaba de sangre al recibir muchas balas. Era natural que se sintiera así. Hacia ellos, que no pudieron evitar gotear sudor frío a pesar de tener la ventaja, Jean se puso de pie mientras decía: «Chicos, siéntanse libres de aprender el horror de la persona que convirtieron en un enemigo. La Guardia Imperial de Avens es muy terca, ¿saben?». Un segundo después, los gritos y disparos resonaron en el pasaje que Rose y Olga habían dejado atrás. Rose y Olga escucharon los disparos detrás de ellas mientras corrían por el pasillo siguiendo la guía de Kuwaibel. No había ninguna palabra. Las dos estaban simplemente mirando al frente. Unos minutos más tarde, después de correr varias vueltas... «Rose-sama. Sí, parece que llegamos». Había un gran vestíbulo delante de su mirada. Más adentro de la habitación había una gran puerta doble de unos 3 metros de altura. Espléndidas estatuas de dragones de piedra a izquierda y derecha. Cuando intentaron acercarse a la puerta en la pared, había una gran depresión modelada como una mano. Rose se preguntó si era una especie de dispositivo de autenticación, pero no había nada como la máquina en ningún lado. Realmente no parecía nada más que una depresión excavada en la pared. «No puede ser pasado solo por un dragón monarca, no tiene sentido con solo una realeza. Por primera vez la primavera de la lágrima del verdadero dragón tendrá significado. Me pregunto, ¿la antigua selección me reconocerá como reina?»
Ella era una sobreviviente de un país usurpado. Efectivamente sería reconocida como una reina del reino de los dragones. Esto no era una máquina, sino una puerta y un resorte de principio desconocido, que se decía que había sido creado por un verdadero dragón y el caballero dragón del pasado. Mientras sentía una leve ansiedad, Rose puso su mano sobre la depresión de la pared. Justo después de eso, una luz plateada atravesó la puerta. Era como si el agua fluyera hacia una zanja. La luz plateada trazó la superficie de la puerta e hizo que la gran cresta del reino de los dragones saliera a la superficie. Y entonces la puerta no se abrió. No, más exactamente había un camino abierto. La puerta doble no se abrió, cambió a algo como un espejo brillante o tal vez se creó una membrana. ¿Esto es la puerta hacia la primavera? Rose murmuró para sí misma. Kuwaibel también, esta era la primera vez que lo veía, pero asintió como si entendiera que adentro estaba el lugar que era su objetivo. Olga trató de tocar la membrana brillante. Su dedo se hundió suavemente. No hubo ninguna sensación particular. Como se esperaba, parecía que podían entrar. Rose-sama, apurémonos, debemos regresar para salvar a todos y... Ahí fue cuando sonó un ligero sonido explosivo. No estaba claro si la voz que se filtró entonces fue de Olga o tal vez de Rose, pero por lo menos la que había vomitado sangre había sido Olga. Rose gritó al mismo tiempo, con Olga saltando hacia Rose y la llevó a retirarse en la portada de una estatua de dragón. Al instante, la tormenta de balas cayó sobre Rose y compañía. La estatua del dragón era sólida, por lo que aunque su superficie se afeitó, cumplió satisfactoriamente su papel como muro defensivo. Olga, por favor, respóndeme. Ella debe estar tratando de responder, pero tal vez su tráquea estaba tan llena de sangre porque solo tosía sangre en lugar de palabras. A cambio, ella se apoyó en la estatua del dragón mientras sacaba su arma y devolvió el fuego a los soldados que disparaban desde el pasillo. Había bastantes soldados, mucho más de los que Jin y los demás estaban frenando. Era obvio que el refuerzo enemigo los estaba siguiendo usando algún tipo de método. Olga transmitió usando su mirada a Rose para que avanzara junto con Kuwaibel. La sombra de la muerte se cernía sobre esa cara. Incluso, solo por la cantidad de sangrado, sin duda, era una herida letal. Ella debe estar planeando ganar tiempo en esta muerte casi segura. Rose vio esa mirada, a los soldados que parecían apresurarse a llegar aquí en cualquier momento, y luego a Kuwaibel que gritaba preocupado. «Kuchan... No, Kuwaibel, sigue adelante, yo y Olga los retendremos aquí». Tomando un rifle en la mano, Rose sacó la mitad de su cuerpo de la cubierta de la estatua del dragón y respondió el fuego. En el momento en que su rostro se asomó, en un golpe de mala suerte, una bala le rozó la mejilla. Sangre fresca teñía de rojo en su cara. Sin embargo, Rose no mostró signos de vacilación y continuó apretando el gatillo para ganar tiempo para Olga. Incluso si no estamos el uno al lado del otro, nuestros corazones están conectados como lo fueron los humanos y los dragones, como el cielo y la tierra. Ahora Kuwaibel, de aquí en adelante, ve tú solo. Kuwaibel arrastró suavemente su cola en la mejilla de Rose y luego, en el momento en que Rose gritó «¡Ahora, vete!», salió volando de la estatua del dragón y salió volando a la membrana de luz. La membrana no desapareció. Rose susurró como pensaba, con una mirada a eso, pensando en la posibilidad de que la primavera permaneciera abierta hasta que el dragón monarca recibiera el poder. No había forma de que pudieran entrar juntos. La membrana de luz dejó pasar el dedo de Olga cuando se abrió. En otras palabras, los soldados enemigos también podrían entrar en la primavera. Si los soldados se apresuraban al pasillo, se convertirían en un objetivo para Olga y Rose. Ese lugar era óptimo para contener a los enemigos, por eso... «Muéstrame tu figura que se volverá espléndida, compañero». Al ver a Rose decir que mientras sonreía levemente, Olga, que aún seguía disparando con fuerza, incluso mientras dejaba escapar un jadeo, también hizo una pequeña sonrisa. No tenía tanta munición. Pensando en la cantidad de disparos necesarios para mantenerse, tal vez solo podrían continuar durante 5 minutos, pero incluso antes de eso, Olga no duraría mucho. Si el disparo preciso de Olga hubiera desaparecido, sería aún más rápido que se desmoronara el equilibrio, pero aún así, la sonrisa de Rose y Olga no desapareció. El hombro de Rose fue perforado por una bala. La sangre brotó, pintando a la niña aún más horrible. Sin embargo,
Su sonrisa no desapareció. Se crearon muchos sacrificios, pero los dejaron sin problemas llegar a este punto. El último dragón monarca puso magníficamente las manos sobre la carta de triunfo. ¡Esta es nuestra victoria! Las palabras de Rose asaltaron a los soldados como una bala. Durante el tiempo en que Rose y los otros estuvieron en una batalla mortal en las profundidades del palacio, en la superficie había una batalla similar. No, incluso más feroz. Escuadrón Sánchez, alguien puede reforzarlo. Este es Kranz 1, el escuadrón. Los manejaremos de alguna manera aquí, diríjanse allí para el refuerzo. Este es Odet 2, soy el único que queda, hundirse o nadar. Lanzaré un ataque kamikaze en el puente. Bill 1, esa es la derivación 1, el escuadrón Simón fue aniquilado. No podemos proteger a Averia solo con nosotros. Sigue el 1 aquí, esto es malo, Roseria está recibiendo fuego concentrado. El escuadrón Stan y el escuadrón Esther lo... ¡Mierda! Sigue el 1 cayó, sigue el 2 se hará cargo del comando, protejan a Roseria. Comunicaciones de gritos y gritos enojados mezclados revoloteaban en el espacio aéreo. El número de las naves de batalla del cielo del Reino de los Dragones se había reducido en un tercio desde que Rose y los otros se infiltraron en el lugar hasta ahora. Ser capaz de hundir 7 naves de la flota de defensa justo después del comienzo de la batalla podría considerarse una ganancia militar sorprendente, a pesar de que provino de un ataque sorpresa imposible. Incluso después de eso, otros 4 barcos más fueron derribados del cañón principal de la aeronave Roseria y Averia. La fuerza de batalla del enemigo se redujo a la mitad. Tal vez serían capaces de aniquilar al enemigo a este ritmo. También había personas que pensaban tal cosa, pero como se esperaba de la última fortaleza del país divino, no eran tan generosos. Cuando la flota de defensa finalmente formó su barrera, el ataque desde el lado de Avens no pudo pasar sino a un grado desesperado. Incluso cuando la aeronave Roseria y Averia dispararon su cañón principal desde la distancia corta máxima, solo atravesó ligeramente la barrera y dañó una parte del armazón de la nave, lejos de hundir al enemigo. La historia sería diferente si pudieran golpear el puente, pero no había forma de que la flota de defensa que estaba operando completamente les diera tal apertura. Incluso las naves de batalla del cielo que penetraron dentro de la barrera tenían las manos llenas contra las naves de batalla del cielo enemigo que podían entrar libremente dentro de la barrera. No tenían ningún margen de maniobra para atacar el puente en absoluto. Si apuntaban imprudentemente allí, entonces eso sería una buena oportunidad para que el arma de la nave o las naves de batalla del cielo los derriben. Y luego, cuanto más tiempo pasó, más ordenó el enemigo su preparación para el contraataque, y en su lugar arrinconaron a la aeronave Roseria y Averia. Además, este es Klein, dañan el mecanismo de poder de Avens, no podremos soportar más ataques que este. La nave nodriza Avens, que estaba atacando con armamentos manuales operado por civiles de todas las edades y géneros desde arriba, tenía humo saliendo de su casco trasero mientras comenzaba a inclinarse a lo grande. El que pedía refuerzo con voz inquieta era el capitán de la nave nodriza Avens, Klein Sanders. El que también era el comandante supremo ya estaba en el límite y dio una orden. Todos los escuadrones de naves de batalla del cielo se centren en proteger a Avens. Roseria para los escuadrones de Skycraft. Averia, mantén la posición en el ala izquierda de Avens. En primer lugar, su papel era ganar tiempo. Si sus ataques no podían llevarse a cabo correctamente, lo que quedaba era centrarse en la defensa con resolución y ganar tiempo. La nave nodriza Avens cayendo era algo que debía evitarse sin importar qué. Roseria y Averia corrieron por el espacio aéreo en órbita temeraria con la resolución de recibir un disparo. Ambas aeronaves ya estaban dañadas por todas partes, pero parecía que todavía apenas poseían capacidad de combate. Bobby y los otros se distanciaron de la flota de defensa. Los bombardeos fueron enviados como un tsunami desde la flota de defensa para no dejarlos de escapar. Los veteranos como Bobby y otros evadieron eso con maniobras como si estuvieran poseídos mientras regresaban a la nave nodriza Avens. Pero los pilotos que aún habían abandonado la etapa inmadura fueron derribados uno tras otro. Todos los escuadrones, informe, ¿cuántos de ustedes quedan? El comandante supremo de los escuadrones de naves de batalla del cielo, Bobby, estaba derribando una nave de batalla del cielo enemigo que perseguía con una maniobra normal de un giro en el aire mientras levantaba su voz enojada. El informe devuelto era información muy cruel, que otros 3 pelotones habían sido aniquilados.
Bobby reflexivamente quería maldecir, pero un dios de la muerte se acercó justo a su lado. Se disparó un misil desde una nave de combate del cielo enemigo que había dado vueltas sin darse cuenta. Era imposible de evadir. Aún así, Bobby iba a luchar, aunque fuera en vano. Pero justo después de eso, un destello negro hizo explotar el misil. Ese fue un escape muy estrecho de la muerte. Gracias, pequeño dragón negro. El dragón negro, que emitió un pequeño ronroneo como si dijera, no te preocupes, mientras volaba en paralelo y luego giró para apoyar a las otras naves de batalla del cielo. Bobby hizo bromas, ese chico ha crecido mucho, pero su expresión todavía era sombría. Varios dragones negros estaban jugando papeles muy activos en muchos campos. Avens, que no pudo maniobrar satisfactoriamente, todavía no estaba cayendo únicamente debido a sus esfuerzos, pero incluso eso estaba cerca del límite. Inconscientemente susurró el nombre de la reina que respetaba. ¿Cuánto tiempo tendrán que comprar? ¿Ella estará a salvo? ¿Será Kuwei Bel-Samar realmente capaz de despertar en la primavera de la verdadera lágrima del dragón? ¿Y eso será suficiente para anular esta situación de guerra? Él creía en ello, pero Bobby, que era un soldado veterano, no podía evitar la niebla negra de inquietud que se creaba en su corazón. Chicos, solo un poco más, por todo lo alto. Si Avens se ha ido cuando regrese su majestad, será nuestra vergüenza por toda la eternidad. Aún así, como capitán, se dirigió a todos los escuadrones de que todo estaba absolutamente bien. Mantuvo la moral de sus subordinados con bromas de aliento, pero la realidad era despiadada, y además de eso, siempre se movía en una dirección no deseada cada vez. ¡Imposible! Esos tipos están planeando disparar su cañón principal. ¡Averia, Roselia, deténganlos sin importar cómo! El grito de Klein surgió cuando Bobby, sorprendido, miró hacia abajo. Había la figura de una nave apuntando su cañón principal a Avens arriba. Era natural que Klein estuviera nervioso. En este momento, si Avens era derribado en este tipo de lugar, caería alrededor del palacio. La gente que vivía alrededor del palacio eran inequívocamente aquellos con un considerable puesto o pedigrí incluso en el país divino. Por lo tanto, estimaron que el enemigo no usaría su cañón principal por temor a hundir la nave de un solo disparo. Pero... ¡maldición! Entonces estos tipos también están absolutamente en sus límites. Parecía que había un compañero allí que no pudo reprimir su miedo o tal vez su ira al ver que derribaban a muchos de los barcos de la flota de defensa. La aeronave Roselia y Averia estaban cargando su cañón principal e iban a disparar, pero no llegarían a tiempo en absoluto. Huelga decir que las naves de batalla del cielo no podrían hacer nada. Bobby y luego todos los de Avens imaginaron la escena de su otra ciudad natal, la nación en el barco, siendo aniquilada. Vagamente parecía que las otras naves de la flota de defensa también estaban en pánico. En medio de eso, el cañón principal finalmente iba a disparar a la nave nodriza Avens. Justo antes de eso, un destello plateado atravesó el cielo. ¡Ja! Llegas tarde, majestad, dragón monarca. Diciendo que Bobby volvió la mirada, seguramente fue sin duda una vista que fue sorprendida por todos en este campo de batalla. De hecho, incluso el barco de la flota de defensa que estaba a punto de disparar, también dejó de moverse. Lo que atravesó el palacio verticalmente, elevándose desde muy bajo tierra hacia el cielo, fue sin error una columna de luz. El pilar de luz, que se estaba diluyendo como si se derritiera en el aire y luego desapareció, detuvo el momento en el campo de batalla. En poco tiempo, una forma plateada voló hacia el cielo del mundo que estaba lleno de silencio. Voló hacia el cielo como una bala de cañón, rodó en el aire y extendió sus alas de par en par. La luz del sol hizo que las escamas del dragón brillaran. Era una figura muy hermosa. Escamas de dragón plateado brillante, majestuoso cuerpo enorme, ojos de dragón que hicieron que cualquiera se maravillara. Esa figura de espaldas al sol incluso hizo que cualquiera sintiera su majestad divina. A continuación, lo que se escuchó fue sin lugar a dudas el aullido de un dragón. No, fue el aullido del rey dragón lleno de un aura dominante que era digna de un rey. El aura plateada se extendió como una onda, permaneció en todas las personas del reino de los dragones. Justo después de eso, las palabras de la persona que todos seguramente anhelaron reverberaron.
Todo el mundo, bien hecho por soportar tanto tiempo. Su reina, su dragón monarca, ya están aquí. Un dragón monarca plateado, la que estaba en esa espalda, era su reina, cuya belleza no se había perdido ni siquiera empapada en sangre. Rose. Ese fue el momento. El más fuerte del reino de los dragones, Avens, fue revivido. Arifureta After Stories. El arco de Tío. Capítulo 14. Esperanza y desesperación. Suscríbete. Seguramente la causa fue la luz plateada que envolvió a toda la gente de Avens. Las palabras de la reina que no deberían llegar resonaron hacia todas las personas en este espacio aéreo. ¡Kuwaiben apunta a ese buque de guerra! Al ver la nave nodriza Avens humeante e inclinada y el buque de guerra que estaba a punto de disparar su cañón principal hacia Avens, Rose gritó mientras mostraba inquietud en su rostro. El dragón monarca plateado, Kuwaibel, que se despertó temporalmente como un dragón adulto, respondió brevemente a ese grito y echó la cabeza hacia atrás, y entonces lanzó un ataque de aliento junto con un aullido. El terrible torrente de luz sacudió el aire. El aliento plateado ya debería llamarse como un pilar de luz. Naturalmente, la cantidad de calor que poseía no tenía sentido común. El pilar de luz atravesó el cielo en línea recta y luego impactó la nave. La barrera que rechazaba todos los ataques del lado de Avens parpadeaba ferozmente mientras se deformaba enormemente. Mientras el pilar de luz iluminaba el mundo, el eje de la protección del país divino, después de una ligera resistencia, desapareció como si fuera mandada a volar. El buque de guerra de defensa, que perdió su escudo, fue impactado por el pilar de luz y se abrió un gran túnel en su marco, y luego la energía almacenada del cañón principal explotó, iluminando al mundo con aún más luz de destrucción. El acorazado de defensa que explotó llovió en una parte de la ciudad. Naturalmente, no había forma de que el rey de los dragones lo permitiera. Él lanzó un fuerte grito que era diferente al anterior. Entonces, se manifestó una membrana de luz extrema que parecía un aura que cubrió una parte de la ciudad. La luz detuvo perfectamente todos los restos y la explosión, pero no se detuvo allí. Aniquiló lo que tocó desde el borde. Parecía que era una barrera ofensiva que poseía el poder del pilar de luz. Una aurora plateada brillaba en el cielo. Al ver que se detenía la visión de la presencia de la muerte lloviendo, ¿qué sentirán las personas de la ciudad que se movían confundidas ante la repentina situación de guerra? El aullido del dragón monarca resonó en el campo de batalla una vez más. Un hombre susurró, finalmente. Era un hombre con una apariencia destartalada que vestía ropa de trabajo que parecía un trapo viejo. A los ojos de la gente del antiguo reino de los dragones, él parecía un simple esclavo. Las lágrimas del hombre estaban surgiendo débilmente. En otra parte, un niño decía, «Mamá, ¿qué es eso?» Ella respondió, «Ellos son nuestra reina y el dragón monarca. Han vuelto por nosotros». El niño estaba mirando la existencia que le contaron como un cuento de hadas antes de dormir mientras señalaba con los ojos bien abiertos. La madre, que estaba abrazando a su hijo por un lado, estaba limpiando las cálidas lágrimas que fluían por su cara sucia muchas veces mientras soltaba una voz sollozante. La gente del antiguo reino de los dragones eran en su mayoría personas de clase baja cuyo derecho humano no estaba garantizado. Fueron mantenidos vivos solo para apoyar el sustento extravagante de la gente de clase alta del país divino o la gente de clase privilegiada. Eran ese tipo de existencia. ¿Cuánto tiempo estuvieron soñando para el día en que su reina regresara dentro de sus largas y doloridas vidas? Las personas que se escondían dentro del edificio para que no se vieran arrastradas a la guerra, empujaron su cara afuera una tras otra como si fueran conducidas por el aullido del dragón monarca. Mientras estaban parados allí, lo presenciaron, la figura del dragón monarca volando majestuosamente en el cielo, y luego el espectáculo de innumerables esferas de luz flotando brillantemente en los alrededores del dragón monarca. Esas fueron las estrellas de una aurora. El enemigo también estaba simplemente mirando la vista fantástica. Mientras la flota de defensa y las naves de batalla del cielo dejaban de moverse, el aullido del dragón monarca Kuwaibel surgió. Se produjo el fenómeno de las estrellas fugaces.
Una gran cantidad de balas de luz extremas llovieron hacia el otro lado del palacio como una lluvia de meteoritos. En la gran granja de crianza ubicada en el lado opuesto de la ciudad, sí, era la granja de crianza de los dragones, que había apoyado a la flota del cielo incomparable hasta ahora. Incontables sonidos explosivos resonaron, el aire rebosaba de un destello que hacía que el palacio estuviera teñido de un halo. El aullido del dragón monarca Kuwaibel, esa fue una llamada, informó del regreso del rey y llamó a despertar y levantarse. Era una voz tranquilizadora. Incluso débilmente, los aullidos de los dragones que respondieron definitivamente emitían deleite. Innumerables sombras volaron hacia el cielo desde detrás del palacio. Las figuras de los dragones eran pequeñas y fugaces, pero sus alas se batían poderosamente para regresar al cielo. Las personas que no sabían del antiguo reino de los dragones, e incluso aquellos que no lo sabían, se agarraron fuertemente de su pecho de manera similar, debido a la emoción desbordante que no se podía describir. Una nave de la flota de defensa volvió a sus sentidos y gritó: «¡No te distraigas, cambio de objetivo y derriba a ese dragón!». La nave comenzó a cargar su cañón principal a toda prisa mientras su cañón normal y su arma antiaérea de gran calibre lanzaba fuego. Las armas del buque de guerra se acercaron rápidamente con una fuerza que parecía que podía volar la atmósfera para ganar tiempo. Sin embargo, frente a Kuwaibel, todos fueron detenidos por una barrera de luz y no pudieron alcanzar su cuerpo principal. La barrera se onduló y un instante después, las balas de cañón fueron aniquiladas. La expresión del capitán del acorazado palideció al ver la figura de Kuwaibel, que permanecía inmóvil con calma, y luego, siguiendo su instinto de defensa personal, estaba a punto de dar instrucciones para un mayor suministro de combustible para reforzar la barrera a la máxima fuerza al mismo tiempo con la carga del cañón principal. «Capitán, la producción de energía del núcleo del dragón está disminuyendo, la fuerza de la barrera está bajando. La velocidad de carga del cañón principal se reduce, tomará 2 minutos hasta la carga completa. Aquí el búnker de combustible. Los dragones están envueltos con una luz extraña. Las cuchillas y balas no funcionan. No sabemos lo que está pasando». El fuerte aullido del dragón monarca y los informes que hicieron que uno quisiera huir de la realidad golpearon los oídos. El dragón monarca Kuwaibel no tenía poder transformador como Tío, por lo tanto, no podía hacer que los dragones débiles renacieran en dragones galantes. Pero él también, sin lugar a dudas, era un rey de los dragones. Ese poder existía de manera similar para protegerlos. La luz plateada era la prueba de la protección divina otorgada por el dragón monarca. Bajo el cielo de Kuwaibel, poner la mano hacia las personas que decidió proteger se convirtió en una tarea de mucho esfuerzo. Además, un dragón monarca podía otorgar poder a otros dragones porque podían interferir con el núcleo del dragón. Es decir, un dragón monarca también podía interferir hasta cierto punto en cosas que usaban la energía del núcleo del dragón. Debido a que todo el acorazado del país divino estaba usando la energía del núcleo del dragón, no pudieron escapar del poder de un dragón monarca. Por supuesto, un dragón monarca no podía anular completamente la energía procesada. Aún así, era posible amortiguar la salida en una proporción considerable. Por lo menos, ahora podría pasar el arma convencional del lado de Avens. «Todos los del reino de los dragones. Mi nombre es Rose Firi Avens, la reina del reino del dragón Avens. Él es el dragón monarca Kuwaibel. Lo han hecho bien soportando esta dura vida por mucho tiempo. En este momento, recuperaremos todo». La proclamación resonó ruidosamente en el campo de batalla. Los dragones liberados volaron en el cielo. La luz que envolvía a la flota de defensa, que se jactaba de ser una fortaleza inexpugnable, obviamente se debilitó de un vistazo, y luego el aullido del dragón monarca tronó. Enormes vítores alegres surgieron de todas partes de la ciudad. Rose hizo una pequeña sonrisa al escuchar la gran alegría que envolvía a la ciudad. Ella acarició la espalda de Kuwaibel con una mano gentil y luego cambió por completo. Ella hizo una proclamación de guerra con una expresión que poseía dignidad y un aura dominante. «Atención a la gente de Wayland. La vida de su rey ya se dispersó en el cielo. Las flotas, incluido el buque insignia Durgran, no regresarán». Rose estaba convencida que no había forma de que el rey de la usurpación sobreviviera a ese campo de batalla donde su amigo, una existencia legendaria, estaba luchando.
Por lo tanto, las palabras que se anunciaron claramente, sin murmurar, poseían el peso de la verdad, dando un duro golpe a la flota de defensa y al pueblo divino en la superficie, lo quisieran o no. ¿Qué clase de broma es esa? Decir que su inigualable rey y su fuerza de batalla más fuerte cayeron en el cielo. Todos se convirtieron en negación por el momento en sus mentes. Pero si su rey estaba a salvo, entonces ¿por qué estaban aquí los malvados piratas de Avens? Porque, a pesar de que se habían logrado infiltrar tan profundamente en el país, ni siquiera hubo una sola nave de las flotas principales que regresaron. La realidad ante sus ojos golpeó fríamente sus corazones incrédulos. Ríndanse bajo la ley del reino del dragón Avens. Si bajan sus armas ahora, seré misericordioso y les perdonaré la vida. Lo que realmente deberíamos estar haciendo es luchar por nuestro futuro. La fuerza de incluso una sola persona más es necesaria para la batalla más grande, para arreglar este mundo roto. La proclamación de Rose seguramente era algo que se llamaría ingenuo, pero si regresaban porque habían sido robados, chocando contra el odio con odio, y no se detendrían hasta que el enemigo fuera arruinado, entonces no sería muy diferente con el rey del saqueo. Ella había decidido convertirse en la reina de los soldados. Estaba decidida a construir un futuro, por eso... ¡No le crean! Que su majestad esté muerto es una tontería. Es imposible que caiga el gobernante supremo del cielo. Activen la potencia máxima del sintetizador. Todos los barcos tomen la cabeza de esa pirata. Una ola de sonido terrible asaltó a Kuwaibel, el sonido maligno que perturbó la energía del núcleo del dragón e inhibó notablemente la fuerza de la especie de dragón de este mundo. Esa fue la respuesta de la flota de defensa hacia las palabras de Rose. Por un momento Kuwaibel parecía que había perdido su poder flotante y su altitud bajó bruscamente. Aunque era un dragón monarca, no cambió que fuera un dragón de este mundo. No pudo evitar el colmillo del sintetizador. Esta fue la razón más importante por la que una vez los dragones monarcas y los dragones no pudieron ganar contra la flota humana. Los rostros de la gente del reino de los dragones palidecieron al ver eso. Los capitanes de la flota de defensa hicieron una sonrisa burlona. Está bien, Kuchan. Tú eres fuerte, más que nadie en este mundo. Mucho más que incluso los dragones monarcas del pasado. Todos creemos en ti. Rose, que viajaba a lomos de Kuwaibel, que estaba creando desesperadamente poder flotante, incluso mientras se retorcía de dolor, acercó su cuerpo como para abrazarlo y luego respiró hondo. Y luego, ella tocó una vieja canción que cualquiera del reino del dragón sabría. Era la canción del vínculo de Kuwaibel con su pareja, que se le había cantado todo el tiempo desde que nació como una canción de cuna. La luz plateada de Kuwaibel, que se debilitaba debido al sintetizador, recuperó un poco su resplandor. El poder flotante se producía adecuadamente y él flotaba sin titubear. Las palabras de Kuwaibel sonaron algo que decía como «Gracias, compañera». Normalmente era un poder de entendimiento mutuo que rara vez usaba. No había ningún poder único en la canción de Rose. Era una canción normal. Seguramente incluso la niña misma no tenía esa intención. Ella solo pensó en si podría reconfortar el corazón de su compañero, incluso por un momento con esa canción. Pero algo entró en vigor. Esa canción suave ciertamente estaba protegiendo a Kuwaibel del ataque de la atroz onda de sonido. Rose sonrió. No podía devolver ninguna palabra porque estaba cantando, pero las palabras ya eran innecesarias entre los dos. Los ojos de dragón de Kuwaibel se apoderaron del acorazado de defensa, apuntando sus torretas hacia él, y brillaron intensamente. Las palabras de Kuwaibel de «todo el mundo, luchemos juntos» se extendieron como una onda una vez más. Esas palabras fueron ciertamente transmitidas a todos los soldados de Avens. Kuwaibel voló, evadió los misiles que venían a izquierda y derecha o los interceptó usando innumerables balas de luz. Mientras el sintetizador estuviera vigente, no podría lanzar una respiración que podría hundir una nave enemiga de un solo disparo, pero era una historia diferente si era desde un rango en blanco. Otros acorazados de defensa dieron vueltas a ambos lados y apuntaron a Kuwaibel. «Ni creas que te voy a dejar. Si este es el momento de Rose-sama y Kuwaibel-sama, acabaremos con esta molestia». El capitán de la aeronave Roseria, Cutter, y el capitán de la aeronave Averia, Oax, gritaron por completo. Se unieron a ambos flancos de Kuwaibel e intercambiaron disparos en respuestas a los acorazados de la defensa.
El escuadrón de naves de batalla del enemigo atacó desde arriba. Incluso si no podían derribar al propio Kuwaibel, la reina montada en su espalda era otra historia. Si la mataran, se podrían imaginar cómo se derrumbaría el lado de Avens. Pensé que ustedes harían eso, sí. Krans 1 a todos los escuadrones. El escuadrón Krans proporcionará respaldo para Kuwaibel-sama. Shun, los dos escuadrones protejan a Avens. Todos los demás detengan a la flota de defensa restante. Bobby derribó 2 aviones cuando los atravesó desde arriba con solo unos segundos de ametralladoras y luego dio un salto mortal con una maniobra que solo podía llamarse anormal y apuntó la nariz de su avión hacia abajo y derribó fácilmente 2 aviones más. Como era de esperar de los hombres de la ala del comandante supremo, la habilidad del escuadrón Krans estaba en un nivel inhumano. Todos y cada uno de ellos derribaron de manera confiable las naves de batalla del cielo enemigo con una maniobra imprudente que fue nada menos que anormal. Además, los dragones negros estaban interceptando misiles y así se acercaban a Kuwaibel. ¿Qué sucede? ¿No funciona el sintetizador? Mierda, ¿cuál es el estado del cañón principal? Su tasa de carga es del 70%. Así no llegará a tiempo. Entonces, cambien de objetivo. ¡A la nave nodriza Avens! ¡Disparen! El capitán del acorazado de defensa se estremeció al acercarse a Kuwaibel, incluso a través de todos los bombardeos, y luego, en el momento en que supo que la carga del cañón principal no lo lograría, cambió el objetivo a Avens y disparó el cañón principal. Como para decir, no te voy a dejar, Kuwaibel saltó a la línea de fuego. Al mismo tiempo, disparó un aliento de columna de luz. El aliento y el cañón principal lucharon entre sí por igual. La onda expansiva del impacto agitó la atmósfera e irradió una intensa ola de calor. En ese momento, el sintetizador se cortó por un momento e inmediatamente después se disparó con la máxima fuerza. El ataque de la onda de sonido con un rápido cambio de tempo causó que el pilar de luz de Kuwaibel se debilitara espontáneamente. El pilar de luz fue vencido. El cañón principal se acercó a Kuwaibel. Normalmente esquivaría, pero detrás de él estaba la nave nodriza Avens. Por lo tanto, Kuwaibel usó su cuerpo como un escudo. El feroz impacto hizo que Kuwaibel levantara una voz angustiada y silenciosa de su boca. Pero, aguantando eso, volvió a lanzar su aliento. El pilar de luz que corría en el cielo era como un mostrador. Atravesó la base del cañón principal y causó una gran explosión. ¡Retírate a toda velocidad mientras lanzas fuego concentrado con todas las armas! La voz enojada del capitán de la flota de defensa resonó, pero más rápido de lo que se podía ejecutar la orden. El fuego de Kuwaibel atravesó la barrera y voló todo el puente. Las escamas de dragón rotas se caían del cuerpo de Kuwaibel. La sangre goteaba y aunque solo un poco de su carne estaba carbonizada, pero sin siquiera prestar atención a eso y también porque el tiempo era demasiado valioso incluso para recuperarse, Kuwaibel decidió su próximo objetivo. Agitó sus alas y aceleró drásticamente mientras confirmaba con una mirada que el cañón principal de la aeronave Roseria, que volaba en paralelo a su lado, iba a disparar y luego disparó una bala a Roseria. La bala de luz golpeó con precisión a Roseria, pero a diferencia de lo que sucedería a un enemigo, la bala no infligió ningún daño, sino que la radiación del cañón principal se fortaleció en un nivel más. Ese es un regalo de Kuwaibel-sama. Si falla, entonces no habrá perdón. El cañón principal de Roseria, que fue disparado al mismo tiempo con el regaño de Cutter, golpeó espléndidamente un buque de guerra de defensa. Naturalmente, la barrera de defensa se agitó y bloqueó el ataque, pero en primer lugar el cañón principal con amplificador podría golpear directamente el lugar con una salida debilitada. Sin ninguna forma de defenderse por completo, la barrera se rompió y se abrió un gran agujero en su flanco mientras la nave se inclinaba. Allí, balas de luz atacaron como ametralladoras para provocar la destrucción con seguridad esta vez. No había forma de que el acorazado de defensa, que estaba perdiendo el control, tuviera alguna forma de soportarlo. Su puente fue perforado en abundancia y el barco se hundió. Ahora solo permanecían 6 barcos de la flota de defensa. El enemigo también estaba desesperado.
La luz del cañón principal de la flota de defensa, que se convirtió en forma de perdigones, se apresuró a Kuwaibel. El poder cayó considerablemente, pero era adecuado para un amplio rango de ataque y para detener el objetivo. Para proteger los alrededores y la ciudad detrás, Kuwaibel creó una enorme barrera de auroras. Estaba en medio de la activación del efecto sintetizador, por lo que desplegar una barrera de súper gran escala afeitó sin piedad la fuerza mental de Kuwaibel. Incluso la inmensa energía del núcleo del dragón, que almacenó de la primavera de la verdadera lágrima del dragón, estaba disminuyendo a un ritmo fenomenal, como el agua que brota de un cubo con fugas. Allí, un acorazado de defensa que voló en círculos hacia el flanco ignoró el bombardero de Roseria y dirigió su cañón principal a Kuwaibel. Parecía que estaba planeando derribarlo, incluso si tenía que caer junto con él. Una leve inquietud surgió en los ojos de dragón de Kuwaibel, pero en ese momento escuchó una canción. No era la voz de Ro quien cantaba continuamente para reducir el poder del sintetizador. Era la voz de un niño que nunca antes había escuchado. Al momento siguiente, más voces que cantaban se superponían. Había la voz de un anciano y también la voz de una mujer joven. A través de la luz plateada, la voz del canto de una persona y luego una persona más se elevaba. Las palabras de agradecimiento de Kuwaibel llegaron claramente a todos, a la gente del reino de los dragones, cantando en el suelo. La canción de la gente que se dedicó al rey, la canción de protección, no solo es capaz de proteger, sino cuando era necesario, se podía ofrecer su voluntad de luchar. Ese era el orgullo que tenía la gente del reino dragón Navens. El cañón principal del acorazado de defensa disparó. La luz de la muerte avanzó hacia Kuwaibel, que no podía moverse para mantener la barrera. Pero los ojos de dragón de Kuwaibel ya no estaban coloreados por la inquietud. Todo está bien, compañero. Lo sé, compañera. Esas fueron las palabras de Rose y la respuesta de Kuwaibel. El destello del cañón principal golpeó directamente a Kuwaibel. Justo antes de que eso sucediera, fue tragado por el aliento liberado de Kuwaibel. Como un río con la marea invertida, el pilar de luz se tragó el destello plateado y siguió recto. Sin detenerse, pulverizó el acorazado de defensa. Ahora permanecían solo 5 barcos de la flota de defensa. El cañón principal de perdigones cesó. Cuando la barrera de la luz se desvaneció como si se derritiera en el aire, estaba la figura de Kuwaibel vestida de meteorito de luz extrema. El meteorito ahogó la orden de algún capital que decía: «Activen la barrera completa». En medio de la desbordante voz del canto que resonó por toda la ciudad, la luz extrema de Kuwaibel, que estaba mostrando una fuerza total, rompió la barrera de la flota de defensa con un solo disparo de bala. «Nos unimos. Averia, objetivo a las 2 en punto. Roseria, objetivo a las 9 en punto. Todas las naves de batalla del cielo, dispara todos los misiles que tienes al objetivo de las 5 en punto». Una directiva vino del capital de Avens Klein. Al mismo tiempo, cuando el aliento de luz del pilar de Kuwaibel disparó al acorazado de la defensa en el frente, la aeronave Averia y Roseria dispararon su cañón principal a su objetivo respectivo. Además, los escuadrones de batalla aérea de Bovid y compañía también dispararon todos sus últimos misiles desde todos los aviones. Algún capitán de la flota de defensa susurró: «Es imposible, somos las personas elegidas». Ese fue su último susurro en este mundo. La luz del sol mostraba un amanecer completo. En el mundo lleno de luz floreció una flor gigantesca, decorada con llamas y rugidos atronadores. La flor del cielo azul mostraba el cierre de una historia. En el suelo, la gente del reino de los dragones miraba atónito las explosiones de las llamas de 5 naves de la flota de defensa que florecían en toda su gloria. Un latido más tarde, una ovación que sonaba como si sacudiera la tierra y dividiera el cielo. Y luego eran las personas del país divino quienes estaban mirando atónitos a esas personas vitoreando y la flota de defensa cayendo. Con un soldado soltando su arma, como el comienzo, las armas fueron arrojadas una tras otra. Incluso las personas que no eran soldados se dieron cuenta de que el desmoronamiento de su gloria tenía fuerzas dejando sus cinturas y dejaron caer sus armas al suelo. Eso fue lo que lo mostró claramente. Sí,
el país divino del cielo Wayland, que fue creado por el rey de la usurpación, en este momento, su historia había llegado a su final. En el cielo sobre la ciudad, que estaba en erupción con vítores, las aeronaves y las naves de combate del cielo, con la nave nodriza Avens a la cabeza, se acercaban a Kuwaibel, que flotaba tranquilamente con Rose montando en su espalda. Su Majestad, Kuwaibel-sama, esa fue una pelea espléndida. Puedo decir que fue realmente una victoria que permanecerá en la historia. Bobby, en una nave de batalla del cielo andrajoso, estaba usando la función de despegue vertical del avión para, de alguna manera, flotar junto a los dos, y les estaba alabando honestamente. Kuwaibel y Rose instantáneamente abrieron los ojos y se miraron a la cara. No lo puedo creer, Bobby está siendo educado. No le queda bien. No me molesten. Los dos se echaron a reír ante el discurso y el gesto que no se adaptaba al comandante supremo de los escuadrones de batalla del cielo, que normalmente estaba acostumbrado a los modales piratas, palabras agudas como cosechas lo que siembras, o de hecho eso no te queda bien, o la batalla fue demasiado extrema que finalmente maduró, venía de la radio, Bobby ya no tenía aliados. La expresión de Bobby se volvió completamente malhumorada, pero había una sonrisa que no podía ocultarse en sus labios. Parecía que el sentimiento también era compartido por otras personas que hablaban con Rose y Kuwaibel a través de la radio. Incluso mientras hablaban frívolamente, había una alegría que era imposible de ocultar al filtrarse en sus voces. Todos, de verdad, todos ustedes realmente lucharon bien. Nuestro deseo más querido se ha hecho realidad. El camino hacia el futuro está abierto. Gracias, realmente gracias. Todos siguieron a alguien como yo hasta aquí. De verdad. Rose, que estaba sentada quieta en una postura de niña en la espalda de Kuwaibel con una cara distorsionada, parecía que iba a estallar en llanto en cualquier momento. Incluso había personas que ya lloraban con simpatía. Ese fue el tiempo que habían seguido luchando, la larga y dolorosa lucha hasta ahora. Por lo tanto, este momento de hoy fue más que suficiente para hacer que una emoción que estaba más allá de toda descripción surgiera dentro de ellos. Dentro del mundo que tembló de los alegres vítores, la gente de Avens cerró los ojos como para sumergirse en la emoción desbordante. Eso fue para digerir su felicidad y al mismo tiempo también para recordar a sus amigos de guerra que se habían adelantado a ellos. Ahora todos, hay una montaña de cosas que hacer. Ya habrá tiempo para celebrar más tarde. Hagamos lo que debemos hacer ahora. También que alguien por favor saque a Olga de la bodega en el palacio que Kuwaibel abrió. No hay peligro para su vida con el poder de Kuwaibel, pero está herida de verdad. Listo, Su Majestad. ¿Qué pasa con los demás aparte de Olga? Jean y los otros. Su vida o muerte es desconocida. Envían al escuadrón para suprimir el palacio para llevar a cabo la búsqueda y el rescate al mismo tiempo. Como ordene. Todos en ese lugar lo adivinaron por las instrucciones y la expresión de Rose. No se intercambiaron muchas palabras. Con la instrucción de Klein, el escuadrón de supresión de tierra se dirigió hacia el palacio usando un pequeño bote de la nave nodriza Avens. Después de ver eso, Rose y los otros miraron hacia el suelo. Allí estaban las figuras de las personas agitando sus manos mientras derramaban lágrimas. Su Majestad, su proclamación. Rose asintió fuertemente ante las palabras de Bobby. Ella instó a Kuwaibel y calmadamente expusieron su apariencia mientras volaban sobre la ciudad. Fue con el propósito de notificar el regreso del rey y declaró el renacimiento del reino dragón Avens sobre el palacio. Detrás de ellos, la nave nodriza Avens, la aeronave Roseria, Averia y luego los escuadrones de naves de combate del cielo surgieron una marcha. Los vítores de la gente aumentaban cada vez más ante la vista milagrosa, y los dragones liberados bailaban sobre el cielo como si fuera una bendición. La gente se estaba reuniendo frente al palacio sin fin. Parecía que los soldados tampoco tenían voluntad de pelear, por lo que estaban bajo la vigilancia del escuadrón de supresión de tierra con ambas manos levantadas. Allá arriba, Kuwaibel, que brillaba plateado reflejando la luz del sol, incluso con heridas en todo el cuerpo, todavía se cernía sobre su espalda. Rose estaba de pie, incluso empapada en sangre y heridas que mostraban la feroz batalla. Su figura, que mantenía la cabeza alta, era hermosa. Para las personas que sabían sobre el viejo cuento de hadas, su figura era realmente la del legendario caballero dragón.
Cómodamente, mientras miraba afectuosamente a las personas que le dirigían ojos brillantes, Rose respiró hondo para que su voz llegara claramente a todos. La luz plateada de su compañero, el dragón monarca, la bañó. Todo el mundo, los seres queridos del reino de los dragones, ¿sabes? Una vez más presentaré... Rose iba a presentar su nombre una vez más para dejar en claro quién era ella, pero justo en ese momento... La línea de sangre del rey, así que aún sobrevive. Una voz invadió el mundo. Justo después de eso, el hermoso mundo que estaba iluminado brillantemente por la luz del sol, estaba siendo cubierto por una nube negra y fangosa que de repente se generó. Como una gota de tinta salpicada sobre el papel blanco, las nubes oscuras sobreescribieron el mundo. Entre el mar de nubes que llovió debajo de la lluvia negra y las nubes oscuras generadas más arriba, Rose y los otros cayeron en una alucinación como si estuvieran encarcelados en el intersticio del mundo. Bobby y los otros gritaron Su Majestad en vigilancia mientras corrían hacia ella. Durante ese tiempo, Rose miró hacia el cielo atónita y Kuwaibel miró a los alrededores con los ojos temblorosos con incredulidad. Un relámpago comenzó a correr por el cielo. Los sonidos atronadores le daban miedo a la gente, lo quisieran o no. En el mundo sombrío resonaron palabras horribles que sonaban como esencia de emociones negativas. Sufrimiento, lamento, temor. Esas fueron palabras de maldición. Esas palabras maldijeron al mundo, a los humanos, a los hermanos, a todos los seres vivos de este mundo. Se hizo eco superponiéndose en muchas capas, como si varios cientos o miles de existencias estuvieran recitando con una voz resonante. ¡Muerte! Era negro e invadido ligeramente. Los corazones de la gente que estaban llenos de esperanza estaban teñidos de terror y desesperación. Esa persona caída solo deseaba una cosa. Al final del sufrimiento, el mundo tembló. Todo será destruido. Chubascos mezclados con relámpagos y bruma negra soplaron violentamente. Se generó un enorme tornado a partir de las nubes oscuras que bloquearon el cielo. Desde adentro, eso mostró su figura. No puede ser. El dragón malvado, Helmut. Rose habló con voz temblorosa. Si bien todos estaban gobernados por la desesperación y el terror, solo había un dragón que miraba directamente a eso. Esos ojos concibieron en su interior la tristeza, la felicidad de finalmente poder encontrarse y luego una determinación inquebrantable. Y bueno, gente, con la finalmente aparición del dragón malvado, doy por terminado el séptimo video del arco de Tío. Curiosamente, el video más corto de este arco resultó ser en el que no salieron ni Hajime ni Tío. Entonces recapitulemos. Vimos como Rose, Kuwaibel y los demás lograron finalmente recuperar la nación de los dragones, Kuwaibel finalmente siendo el dragón monarca más grande, pero justo cuando parecía que todo terminaría bien para Rose y los demás, apareció el creador de la lluvia negra, el malvado dragón Helmut. Veremos cómo continúa esto, qué pasará con Rose y su gente. Además, veremos qué estuvieron haciendo todo ese tiempo Hajime y Tío. Entonces, mi gente, espero les haya gustado este video. Si fue así, no olvides apoyarme dejando un like, comenta qué te parecieron estos dos capítulos y no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte el siguiente video ni tampoco los shorts de la serie de Arifureta Nichijou. ¿Qué otra cosa más? Cierto, si quieres apoyarme puedes también unirte como miembro del canal. Listo, pasemos a los saludos a los primeros que comentaron el video pasado. Saludos para William Axoc, Nina Yasmin, BRM y Oliver Cayo. Pero los saludos más especiales se los llevan los miembros del canal. Nanashi, Rodrigo Ezequiel Jiménez, Jonathan Beltrán y un saludo más especial a Jonathan Soto que me envió un super gracias. En serio, gente, muchísimas gracias a todos por el apoyo que siempre me dan. Por cierto, disculpen si en algunas partes del video se me escuchó rara la voz. Otra vez estoy teniendo problemas de la garganta, me está dando mucha tos. Ya me estoy haciendo viejo. Ya nada. Entonces, gente, el relator JS se despide. Para el próximo video iremos con el video número 8 de este arco. Ya estamos cerca de llegar al final.
No me queda nada más que decirles que gracias si llegaron hasta esta parte del video. Nos vemos, se me cuidan y que les vaya bien en todo lo que se propongan o lo que sea que estén haciendo. Ya. Adiós.